Bueno, vamos a arrancar la clase 1 de Análisis Matemático 2, ¿sí? La idea de esta clase es ver representaciones en R2, ¿sí? Que vendría a ser un repaso de lo que ya vieron ustedes en álgebra y geometría analítica, con la diferencia de que no les va a servir para rendir un examen de álgebra y geometría analítica, sino que más bien la idea de esta clase es que ustedes vean la función y con la ecuación de esa función me puedan decir a simple vista qué tipo de función es, si es una línea recta, si es una parábola, si es una circunferencia, una elipse o una hipérbola, ¿sí? Y dependiendo de eso, ¿qué necesito hacer para poder graficar la línea de puntos de esa función? ¿Sí? Esa es la idea de la clase de hoy. Entonces, abran sus micrófonos y díganme, la primera función que ven ahí, ¿qué función sería? Lineal. Lineal, o sea, una recta. ¿Por qué es una línea recta? Porque tiene una pendiente y la ordenada al origen. Es un polinomio de grado 1. Bien, eso es lo primordial. Hay dos variables, x e y, y es un polinomio en donde ambas variables están en grado 1. Entonces, eso es lo que me dice que es una línea recta. Para poder graficar esa línea recta, yo necesito conocer dos puntos, ¿sí? Por donde pasa esa recta. Y es la función más sencilla que va a haber en el plano de las dos dimensiones. Las segundas dos funciones, ¿qué serían? ¿Una ecuación? Sí, pero ¿qué ecuación? En el plano Es una cuadrática. Una cuadrática. cuadrática. Como que no me gusta, le falta algo más a eso. Una parábola. Bien, son dos parábolas, ¿sí? La diferencia que hay entre una y otra, ¿sí? Es que si yo veo los polinomios, ¿sí? Tengo dos variables y uno, perdón, me fui para atrás, ¿sí? Y una de esas variables, ¿sí? En las dos ecuaciones aparece solamente en grado 1. Entonces lo que me está diciendo es que lo que tengo ahí es una parábola, ¿sí? La diferencia es cuando y está en grado 1, esa parábola es vertical, y cuando x está en grado 1, esa parábola es horizontal, ¿sí? Y para poder graficar necesito conocer los ceros de la ecuación, es decir, los puntos que se anulan las variables, y en las coordenadas del vértice, el sentido de las ramas, ¿sí? Conocer determinadas cosas de esas funciones para poder graficarlas. Y la última, ¿qué sería? La circunferencia, la ecuación de la circunferencia. ¿Solo la circunferencia? No, es la ecuación. Todas las cónicas. Es la ecuación general, claro. Bien, es la ecuación general, ¿sí? Dependiendo de los coeficientes que están elevados, de los coeficientes que acompañan a las variables que están elevados al cuadrado, voy a depender, ¿sí? Si es una circunferencia, una elipse o una hipérbola. Es decir, si A y B son iguales y del mismo signo, va a ser una circunferencia. Si son distintos pero del mismo signo, voy a tener una elipse. Y si son iguales o distintos, o sea, si se tienen igual o distinto valor numérico, pero distinto signo, voy a tener una hipérbola, ¿sí? Cx y Cx y Dy, ¿sí? Me indican que esa ecuación va a estar trasladada con respecto del origen, ¿sí? Cuando son iguales a 0, el centro va a coincidir con el origen, y cuando aparece Cx y Dy, implica que se traslada la función hacia otro centro, ¿sí? Nosotros vamos a ver solamente funciones que van a estar trasladadas con respecto del origen y no con respecto a ejes oblicuos. Por eso acá no nos van a aparecer los términos de x por y. Bueno, básicamente ahora les voy a dar todas las funciones que vamos a graficar a lo largo de la clase, ¿sí? Entonces, a simple vista, ¿qué funciones serían esas dos? Dos rectas. Lineales.
Bien, dos rectas porque justamente por lo que dijimos, las variables están en primer grado. Estas dos Parábolas. parábolas, ¿sí? ¿Y la diferencia entre una y otra cuál sería? Que una en el eje Y y la otra del eje X. Bien, la primera es vertical y la segunda es horizontal, ¿sí? Esta, Circunferencia en el origen. bien, circunferencia con centro en el origen y radio igual a 2, ¿sí? Acuérdense que en la ecuación general r está al cuadrado y por lo tanto el radio tendría que aplicarle la raíz cuadrada al término independiente. ¿Esa? Elipse. Elipse, elipse. ¿sí? Nosotros en la ecuación de la elipse no vamos a diferenciar entre A y B, siempre vamos a decir que el denominador de las X siempre va a ser A y el denominador de las Y siempre va a ser B, ¿sí? Y esta elipse está centrada justamente está centrada en el origen, y lo que me estarían mostrando esos dos denominadores son las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Si es igual a 0, X se va a intersectar en más menos 2, y si X es igual a 0, Y se va a intersectar en más y menos 3, ¿sí? ¿Esas dos qué serían? Hipérbolas. También centradas. Bien, centradas con el origen. ¿Y por qué puse 2? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que una es Una horizontal y la otra vertical. ¿Y eso qué significa? Ah, ¿qué significa eso? ¿Por qué se llaman hipérbolas? ¿Qué diferencia hay con una elipse? la excentricidad, para empezar. Pero en sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? A simple La vista. dirección a la que apuntan las parábolas, digamos. Las ramas serían. Las ramas, sí. Las ramas, Hablando mejor, sí. ¿sí? Pero en sí, ¿qué dije acá que pasaba con esta función y que no va a pasar con esta? La disposición de A y B. Que no se interseccionan, que no se chocan, que no se juntan. No. ¿Qué es La lo que hipérbole creo que las ¿Qué? ramas van hacia el infinito. No, no es como una Bueno, circunferencia, elipse, sí, no es por ahí cerrada. anda. Por ahí anda. ¿Por qué se van hacia el infinito? Es por el menos, el signo. ¿Y qué es lo que hace ese menos? Ahí. Hace que se invierta, o sea, tiene el mismo centro, los dos centros, A y B, nada más que en vez de estar orientados hacia adentro, están orientados hacia afuera, por ese menos de ahí. Sí, pero no. Bueno, eso es lo que Sí, me pero acuerdo. no. O sea, sí, pero no. Si X es igual a 0 acá, ¿qué dije que pasaba con Y? Y ahí queda una parábola en Y. No, no Si queda es una igual a 0. parábola. Si X es igual a 0 y el eje Y, o sea, o la elipse, intersecta el eje Y en dos valores, en 3 y menos 3. Si X es acá igual a 0, ¿qué pasa con el eje Y? ¿Mi función intersecta o no el eje Y? Sí, debería. Aunque en el sentido opuesto, creo. Abran el chat y díganme, ¿sí? A ver, somos 30, sí. Vamos a sacar un número de ahí. ¿Intersecta o no el eje Y? ¿Sí o no? Es lo que tienen que poner. Así que escriban en el chat. Que quiero ver algo. Sí, sí. Hasta ahora contestaron 2 nada más, ¿eh? No, su profe si puede repetir lo que dijo. Si X es igual a 0, mi función, esa hipérbola, ¿intersecta el eje Y? Esa es la pregunta. Y la respuesta es sí o no. Yo digo que no. Bueno, escribí que no, entonces.
Se deformaría al infinito la hipérbola. Se deformaría al infinito. Por ahí anda el tema. No, me refiero a que ya quedaría como una línea recta. Eso quiero decir. No, no se puede. No. Sí, sí, no. Bueno, hasta ahora tengo un solo no. Dos no. Bueno, vamos a cortar ahí. La respuesta es no. No intersecta el eje Y. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque no estarían, o sea, los que dijeron que no estarían diciendo por qué no intersecta el eje Y. Si X es igual a 0, déjenme que ahí lo voy a escribir, ¿sí? Si X es igual a 0, ¿sí? Se anula el primer término y a mí me queda menos y al cuadrado sobre 9 igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, y al cuadrado sería igual a menos 9. Y si quiero seguir despejando, me va a quedar más menos la raíz de menos 9, lo que significa que mi función no tiene valores reales, ¿sí? Para esa condición. Por eso se generan asíntotas en la función que hace que las ramas tengan que dirigirse hacia el infinito para poder existir. Es decir, es una condición del dominio de la función, ¿sí? Esa es la respuesta de por qué la hipérbola tiene ramas que se van hacia el infinito, como dijeron. O sea, estaba correcta la respuesta, pero no era la razón, ¿sí? ¿Se entendió? No me sabía explicar. O sea, me la imaginaba en el dibujo, pero no me sabía explicar. Sí. No sabía explicarlo. Sí, pero la respuesta es esa, o sea, cuando X es igual a 0, no tengo raíces reales, que tengan valor real dentro del campo de los reales, y por lo tanto, no lo voy a poder graficar, no puedo intersectar al eje Y. Bueno, la primera ecuación entonces, ¿qué sería en este caso? Esta de acá. Circunferencia. Circunferencia, ¿sí? Porque los términos que acompañan a los coeficientes que están al cuadrado son iguales a 1 y ambos tienen signo positivo. La segunda, una elipse desplazada del origen. perfecto. ¿Y la tercera? Hipérbola desplazada del origen. Bien. A estas funciones, cuando están centradas con el origen, de solo verlas ya las puedo graficar porque veo sus intersecciones, ¿sí? Y fíjense en el caso de veo su centro y sus intersecciones con los ejes coordenados. Ahora, a estas tres funciones, ¿a simple vista las puedo graficar? No. No, voy a necesitar hacerle trabajo matemático a las ecuaciones generales para poder conocer su centro, ¿sí? Y en el caso de la circunferencia, su radio, y en el caso de la elipse y de la hipérbola, las intersecciones con sus ejes trasladados, ¿sí? En el caso de las tres últimas, voy a tener que aplicar el método de completar cuadrados. Bueno, ahora sí, arrancamos. Entonces, circunferencia, elipse y hipérbola. Entonces, tengo una línea recta y voy a reconocer la ecuación porque las variables que aparecen en esa ecuación van a ser de primer grado, ¿sí? Esta ecuación es la más sencilla de la línea recta y creo que es la que todos recordamos siempre que pensamos en la recta, donde A es la pendiente y B es la ordenada al origen, es decir, su intersección con el eje Y. Para poder graficar una línea recta necesito de conocer dos puntos, ¿sí? Cualquier punto que pase por esa recta. Los más sencillos de encontrar van a ser las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, si X es igual a 0, voy a tener la ordenada del origen, y si Y es igual a 0, voy a tener donde intersecta la recta al eje X. Con esos dos puntos ya la voy a poder graficar. Por ejemplo, tenemos esa recta, ¿sí? Su pendiente es 4, su ordenada al origen es 2, ¿sí? Pero es medio difícil graficar la recta con la pendiente y la ordenada, entonces voy a buscarme otra condición, ¿sí? Entonces, si X es igual a 0, es el punto de la ordenada, ¿sí? Anulo las X y me queda que Y es igual a 2. Entonces tengo el punto 0, 2. Si es igual a 0, X, despejo X de acá, y me termina quedando que X es igual a menos 1/2. Con esos dos puntos me voy al plano XY, marco esos dos puntos y trazo mi línea recta.
Bien fácil la recta. Parábolas, ¿sí? Habíamos dicho que esas dos eran ecuaciones de la parábola, ¿sí? Y cómo me daba cuenta, porque el polinomio el mayor grado del polinomio era un polinomio de grado 2, ¿sí? Pero con dos variables, donde una de las variables aparecía en el primer grado. Entonces podíamos decir que eran parábolas. Entonces, la diferencia está en que si la variable que aparece solamente en el primer grado es la y, la parábola va a ser vertical, y si es la x, la parábola va a ser horizontal, ¿sí? Para poder graficar necesito conocer el signo de a, ¿sí? El coeficiente que acompaña al término que está elevado al cuadrado, que me va a decir, en el caso de la parábola vertical, si es positivo, las ramas van a ir hacia arriba, si es negativo, las ramas van a ir hacia abajo. Y en el caso de la parábola horizontal, si es positivo, me va a decir que las ramas van hacia la derecha, y si es negativo, van a ir hacia la izquierda, ¿sí? Y el valor de a me va a decir qué tan separadas están las ramas entre sí. Raíces de la ecuación de segundo grado, si es igual a 0, ¿sí? Entonces me va a terminar quedando, voy a tener que resolver el polinomio de segundo grado, ¿sí? Si x es igual a 0, en el caso de la primera, me va a dar la ordenada, ¿sí? Y si es igual a 0 en el caso de la segunda, me va a dar la abscisa, es decir, la intersección con el eje x, ¿sí? Después, si la variable que está al cuadrado es igual a 0, si la variable que está en primer grado es igual a 0, tengo que resolver, dijimos, el polinomio de segundo grado, ¿sí? Yo acá puse la ecuación de Bhaskara, pero la realidad es que para poder obtener las raíces del polinomio pueden utilizar el método que más les guste a ustedes, ¿sí? De ahí pueden ocurrir tres posibilidades. Que yo tenga dos raíces reales distintas, dos raíces reales iguales y dos raíces complejas imaginarias, ¿sí? Si tengo raíces reales, ya sea dos raíces reales iguales o distintas, voy a tener más puntos para poder graficar esa parábola. Y en el caso de tener complejas imaginarias, implica que yo con el vértice de esa parábola y con la ordenada o la abscisa al origen, voy a tener que poder graficarla, pero por simetría, es decir, con dos puntos de la parábola. Una vez que ya resolví el polinomio en segundo grado, voy a tener que obtener las ecuaciones del vértice. Para la ecuación del vértice les puse dos ecuaciones. La primera es una que se acuerdan del desarrollo de resolver el polinomio de segundo grado. Llegábamos a la conclusión de que el x del vértice tenía que ser menos b sobre 2a en el caso de la parábola vertical, y el y del vértice menos b sobre 2a en el caso de la parábola horizontal. Una vez que obtenía el x del vértice, o el y del vértice, en el caso de la otra, reemplazaba en el polinomio de segundo grado, o sea acá, reemplazaba esto, y obtenía la otra coordenada del vértice, ¿sí? El x del vértice o el y del vértice, esto, en el caso de cualquiera de las dos, también se obtiene por el promedio de las raíces de la ecuación de segundo grado. Por ejemplo, tenemos esta parábola, ¿sí? Y como yo veo, la variable que aparece en el segundo grado es la x y la y solamente aparece en primer grado, por lo tanto ahí ya obtengo que, ya sé que es una parábola vertical, ¿sí? Entonces, ahora lo que sigue es ver el sentido de las ramas. Entonces busco el coeficiente que acompaña al término que está elevado al cuadrado. En este caso es menos 1. Entonces me está diciendo que si a es menos 1, las ramas van a ir hacia abajo, ¿sí? Lo que sigue es anular la variable que está al cuadrado. De esa manera, como es una parábola vertical, voy a tener la ordenada, ¿sí? Entonces, si x es igual a 0, ¿sí? Se anula todos los dos primeros términos y me queda que y es igual a 3, es decir, el primer punto de esta parábola. Una vez que obtengo ese punto, anulo la variable que está en primer grado para resolver el polinomio de segundo grado, ¿sí? Ahí puse la ecuación de Bhaskara, pero si quiero factorear ese polinomio, también llegaría a la misma conclusión. Obtengo las raíces de ese polinomio y en este caso me da dos raíces reales distintas, por lo tanto ya tengo 3 puntos para poder graficar esta parábola
Y lo que me faltaría serían las coordenadas del vértice. Para obtener las coordenadas del vértice, lo que voy a tener que obtener es un x primero, es decir, lo que yo busco es la variable que está elevada al cuadrado, pero para el vértice, la coordenada del vértice de esa variable. Entonces, para obtenerlo puedo aplicar la formulita menos b sobre 2a de la ecuación o hacer el promedio de las dos raíces, ¿sí? El x del vértice me va a quedar menos 1, ¿sí? Una vez que obtengo el valor del x del vértice, lo reemplazo en mi ecuación y obtengo el valor del y del vértice, en este caso. Y eso me da menos 1 y 4. Una vez que ya tengo el vértice, ya tendría todos los puntos que podría obtener de esta ecuación para poder graficar la parábola. Entonces me voy al plano XY, marco esos puntos y con el sentido de las ramas puedo graficar la parábola que estoy buscando. ¿Sí? Fíjense que ahí marqué los 4 puntos. Vi que había una duda, en un segundo. Bueno. Ahí tenemos otra parábola, ¿sí? Con la diferencia de que esta es una parábola horizontal, porque la variable que está en mayor grado, y en grado 2, es la y, son las y, digamos, y las x aparece como grado 1. Entonces esta parábola va a ser horizontal. Bueno, fíjense que a diferencia de la ecuación anterior, esta está desordenada, ¿sí? Entonces busco también el término que acompaña el coeficiente de segundo grado, que en este caso vuelve a ser menos 1. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que si A es menos 1, esta parábola va a tener ramas hacia la izquierda. Una vez que ya tengo el sentido de las ramas, anulo la variable de segundo grado, ¿sí? Entonces, si es igual a 0, x en este caso va a ser igual a 0 porque fíjense que la ecuación no tiene término independiente. Ahora digo lo contrario, si x es igual a 0, ¿cuánto vale el polinomio de segundo grado? ¿Sí? Volví a poner Bhaskara, pero también podría haber dicho, saco factor común las y, es decir, aplico un método de factoreo, entonces me termina quedando que 2 menos y es igual a 0, ¿sí? Y esto me está diciendo que este valor es igual a 0 y que este valor es igual a 2. ¿Sí? También me dio dos raíces reales distintas, o sea que ya tengo 3 puntos para graficar esta parábola. Y sí o sí necesito la ecuación del las coordenadas del vértice como para poder ver la simetría de esta parábola. Entonces, en este caso voy a calcular el y del vértice porque es horizontal. Yo apliqué la fórmula de menos b sobre 2a, pero también se puede aplicar el promedio de esas dos. Y una vez que obtengo el y del vértice, reemplazo en la ecuación para obtener el x del vértice. En este caso es el punto 1, 1. Marco los 3 puntos porque al no tener término independiente, una de las raíces me coincide con la abscisa de esta parábola. ¿Sí? En este caso es el origen. Y vamos con esta. ¿Sí? Vuelvo a hacer una parábola vertical, en este caso va a tener ramas para arriba, ¿sí? Porque el valor de A es igual, acá sería 3, me paso por cambiar esto rápido, ¿sí? El valor de A es igual a 3, positivo, entonces las ramas son hacia arriba, ¿sí? Ahí cancelo, después yo corrijo esa partecita del ejercicio. Si X es igual a 0, y es igual a 2 y obtengo el primer punto de la parábola. Si es igual a 0, tengo que resolver el polinomio de segundo grado y en este caso me da que las raíces son complejas imaginarias, ¿sí? Porque este término de acá, el que está dentro de la raíz cuadrada, es negativo, por lo tanto no tengo valores reales que intersecten con el eje X, ¿sí? Para eso lo que voy a necesitar es calcular el vértice. Entonces el X del vértice va a ser menos b, este término es el b, sobre 2a, me termina quedando menos 1/3, reemplazo el menos 1/3 en la ecuación y obtengo que el y del vértice es 5/3. Entonces, con esos dos puntos voy a graficar esta parábola,
¿sí? Marco los dos puntos, ¿sí? En este caso yo marqué la recta del vértice y con el punto de la ordenada y ese vértice voy a, por simetría, calcular o graficar esa parábola, ¿sí? Fíjense que no intersecta en ningún momento al eje de las X, pero sí se puede graficar. Bueno, ahora sí vamos con la ecuación general de las cónicas, ¿sí? Para ver cómo se grafica la circunferencia, la elipse y la hipérbole. Tenemos la ecuación general, ¿sí? De una circunferencia, que es la ecuación general de cualquier cónica, ¿sí? Y para poder graficar, o para darme cuenta, mejor dicho, en principio, que es una circunferencia, me voy a fijar en los términos que acompañan a los coeficientes que están al cuadrado. Si A y B son iguales, es decir, de valor numérico igual y del mismo signo, entonces vamos a estar hablando de una circunferencia, ¿sí? ¿Pueden ser los dos negativos? Sí. Entonces lo que voy a tener que hacer es multiplicar a toda esa circunferencia por menos 1 para convertirlos en positivo. Cuando C y D son iguales a 0, es decir, no están esos términos dentro de mi ecuación, voy a tener la ecuación reducida de la circunferencia, que vendría a ser su forma más simple, que me muestra el radio de la circunferencia. Si este término es igual a 1, acá en los denominadores, es decir, divido todo por el radio, en los denominadores me va a mostrar las intersecciones con los ejes coordenados, ¿sí? Hay una cosita más. Cuando yo tengo la ecuación general completa de la circunferencia, para poder graficarla, la voy a tener que llevar a la forma en donde la ecuación me muestra el centro y el radio de la circunferencia, ¿sí? Si yo no veo esa ecuación, no voy a poder graficarla. Bueno, entonces tenemos esa circunferencia, ¿sí? Simple, de solo verla me doy cuenta que está centrada con respecto del origen, ¿sí? El centro coincide en 0, 0, y el radio es igual a 2, es decir, aplico raíz cuadrada al valor de 4. Y con eso ya la puedo graficar. En ese caso sería la forma más sencilla de la circunferencia. En este caso, ¿sí? También es una circunferencia, nada más que ya me aparecen los términos de X y de Y en primer grado, ¿sí? Puede aparecer uno solo nada más de esos términos y ya me está diciendo que esa circunferencia va a estar desplazada con respecto a ese eje, ¿sí? Y la idea sería, con esto, poder graficar esto, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando el método de completar cuadrados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que voy a agrupar por un lado las X y por el otro lado las Y, ¿sí? Y el término independiente lo voy a pasar para el otro lado de la igualdad. Yo acá voy a dar el método que a mí me parece más simple para completar cuadrados, pero si ustedes lo hacen de otra manera, utilizando el término independiente, también es válido, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de completar cuadrados? Es que yo me fije en ese paréntesis qué le falta para completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces lo voy a hacer primero para las X y después para las Y. Entonces, el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Tiene esta forma, ¿sí? Este es el trinomio cuadrado perfecto y la idea es convertir este término en el binomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decir que este término es igual a este término, ¿sí? Y que este término del medio es el otro término que tengo, con su signo, ¿sí? Entonces, si X es igual a A, ¿sí? Y 2AB, es decir, el término del medio, es igual a menos 4 por X, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá abajo para que se entienda. Entonces, si X es igual a A, ¿sí? Y 2AB es igual a menos 4X, ¿sí? Como X es igual a A, lo que voy a hacer es reemplazar A por X, ¿sí? Y la idea es obtener B. Entonces se cancela X con X y me termina quedando que B es igual a menos 4 dividido 2, es decir, a menos 2, ¿sí? O sea que ya tengo el término que va acá. Y ahora,
Para poder convertirlo en este término, yo lo que tengo que hacer es sumarle b al cuadrado. Entonces, le aplico b al cuadrado, ¿sí? Que es igual a 4, lo que significa es que a este término, para poder expresarlo de esta manera, yo le tengo que sumar 4, ¿sí? Y lo mismo hago con i. Si es igual a a, ¿sí? Y 2ab es igual a 2i con su signo, ¿sí? Entonces reemplazo i acá, ¿sí? Cancelo i con i y despejo b, que me termina quedando igual a 1. Por lo tanto, b al cuadrado es igual a 1. Es decir, que a este término, para poder expresarlo de esta manera, le estaría faltando el b al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer yo a mi expresión es sumarle el 4 a las x y el 1 a las y, el término cuadrado. Pero para no modificar la ecuación, también se los voy a restar. Entonces, al término de las x le sumo el 4 y le resto 4. Y al término de las y, el paréntesis de las y, le sumo 1 y le resto 1. ¿Sí? Una vez que hago eso, me quedo con las partes del trinomio que yo estaba buscando para poder expresarlo de esta manera. ¿Sí? Y en este caso me va a quedar. Para el término de las x dijimos que b era negativo y era igual a menos 2. Entonces en el caso de x va a quedar x menos 2, todo eso elevado al cuadrado. Y en el caso de y, dijimos que el término de b es igual a 1 positivo. Entonces me va a quedar y más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Qué voy a hacer con el menos 4 y el menos 1 que agregué dentro de mi ecuación para no cambiarla? ¿Sí? Los voy a pasar hacia el otro lado de la igualdad. ¿Sí? Fíjense que siempre me quedo con los cuadrados negativos que le sumo, ¿sí? Porque este término que yo le agrego al trinomio cuadrado perfecto nunca va a ser negativo. Y de esta manera, ¿sí? Ya tengo la ecuación que me muestra el centro y el radio, ¿sí? El valor del centro está formado por este término que vendría a ser h y este término que vendría a ser k. En la ecuación de la circunferencia siempre son negativos, por lo tanto el centro, cuando yo saco las coordenadas del centro, les voy a cambiar el signo, ¿sí? En este caso me va a quedar 2 para las x y menos 1 para las y. ¿Sí? Y el radio, acuérdense que le tengo que aplicar la raíz cuadrada para tener el radio de la ecuación. Una vez que tengo el centro y el radio, marco el centro y con el radio me muevo a lo largo de la circunferencia. ¿Alguna duda hasta acá? No, pero una cuestión más pragmática. Profe, el ingeniero Cito nos mandó una aplicación para graficar. ¿Usted nos recomienda alguna? Porque la que mandó Cito es únicamente para celular y es muy incómodo graficar en celulares. Yo recomiendo para graficar GeoGebra, que es online. Donde ustedes escriben la ecuación como la ven y GeoGebra se los grafica. Ok, porque en álgebra no nos dejaban usar ninguna, pero acá sí nos van a dejar usar GeoGebra. De hecho, a medias. Les voy a dejar porque si ustedes tienen que desarrollar el dominio de la función, ustedes van a tener que aplicar el método de completar cuadrados para graficarme la circunferencia. ¿Sí? Ok. Así que por eso les estoy dando esto, ¿no? Bueno, seguimos. Tenemos la elipse ahora. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que la ecuación general de la cónica es una elipse? Me fijo también en los términos que acompañan a las variables que están elevadas al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, A y B van a tener que ser distintos, es decir, de valor numérico distinto, pero sí o sí del mismo signo. Eso me va a decir que es una elipse, ¿sí? Cuando los términos también de primer grado son nulos, voy a tener la ecuación reducida de la elipse, en donde su centro coincide con el origen, ¿sí? Y en el caso de que esté completa la ecuación, también lo voy a tener que llevar a la forma de la ecuación de la elipse que me muestra su centro, ¿sí? Y la intersección con sus ejes trasladados. En el caso de tener la ecuación reducida, ¿sí? A mí esta ecuación me muestra las intersecciones con los ejes coordenados, es decir,
Cuando x es igual a 0, ¿sí? Anulo este término y me puedo despejar los valores de y que me van a mostrar las intersecciones con el eje y, ¿sí? Esta intersección de acá y esta intersección de acá. Y si y es igual a 0, entonces voy a tener las intersecciones con el eje x. Por ejemplo, tenemos esa elipse, ¿sí? Y de la ecuación, ¿sí? Yo obtengo que el centro está en 0, 0 y que intersecta el eje x, ¿sí? El denominador de las x va a hacer su intersección con el eje x, ¿sí? Aplicándole la raíz cuadrada va a intersectar el eje x en más y menos 2. Y aplicándole la raíz cuadrada al denominador de las y, voy a tener la intersección con el eje y, que es más y menos 3. ¿Sí? Ahí tenemos la elipse. Esta misma ecuación puede aparecer de otra manera, que vendría a ser esta, que no es tan visual lo que acabamos de hacer, pero para convertirla en la otra, lo único que tengo que hacer es convertir el término independiente en 1, es decir, dividir a todo, en este caso, por 36. Y de esa manera voy a llegar a la misma ecuación que teníamos al principio. En este caso, tenemos también una elipse, porque fíjense, los términos que acompañan a las variables que están en segundo grado son distintos, pero del mismo signo. Con la diferencia de que esta estaría trasladada con respecto del origen, es decir, su centro no coincide en el origen. Entonces vamos a aplicar el método de completar cuadrados, ¿sí? Y vamos a hacer exactamente lo mismo que para la circunferencia. Vamos a agrupar por un lado las x, por el otro lado las y, ¿sí? Con la diferencia de que ahora voy a sacar factor común los términos que acompañan a las variables que están en el cuadrado para convertirlos en coeficientes iguales a 1, ¿sí? Es decir, al paréntesis de las x lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por 25. Y al paréntesis de las y lo voy a multiplicar y dividir por 9. ¿Sí? Una vez que hago eso, voy a completar cuadrados, ¿sí? Al paréntesis de las y al paréntesis de las x. Entonces, al paréntesis de las x, ¿qué término le estaría faltando para completar el trinomio cuadrado perfecto? El independiente. ¿Y cuál sería? ¿Qué valor? A simple vista. 4 y 1. 4 y 1. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Es este término dividido 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 4 dividido 2 es 2 y elevado al cuadrado es 4. Es decir, acá le tengo que agregar 4. Este término dividido 2 es menos 1, elevado al cuadrado es 1. Entonces le falta agregar 1. ¿Sí? Entonces, lo que le sumo se lo resto. ¿Sí? Y me quedo. Entonces, para poder expresarlo de esta manera, a las x me voy a tener que quedar con este término, ¿sí? Y con respecto a las y me voy a tener que quedar con este término. ¿Sí? ¿Cómo voy a sacar ahora los términos negativos? Los voy a multiplicar por el coeficiente del principio, ¿sí? Y recién ahí los voy a llevar para el otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces va a quedar 25 por menos 4 es menos 100 y va a pasar sumando más 100. 9 por menos 1 es menos 9 y va a pasar sumando más 9 al otro lado de la igualdad. Una vez que hago eso, convierto el término independiente en 1 y de esta manera tengo la ecuación de la elipse que tiene centro, en este caso, en menos 2 y 1 y intersecta a sus ejes trasladados en más y menos 3 para x y más y menos 5 para las y. ¿Sí? Entonces, marco el centro, hago los ejes que pasan por ese centro, ¿sí? Uno paralelo al eje X y otro paralelo al eje Y de ahí, desde el centro, 3 hacia un lado, 3 hacia el otro, voy a tener las intersecciones de la elipse con el eje X trasladado, y 5 para arriba y 5 para abajo, las intersecciones con la elipse con el eje Y trasladado, ¿sí? Una vez que hago eso, porque la idea obviamente es utilizar esto para dominio de función, voy a borrar todo lo que voy haciendo en el medio, es decir, el eje X que hice y el eje Y que hice, los borro para que me quede limpia solamente la línea de puntos que hacen la elipse. ¿Alguna duda hasta acá?
Seguimos entonces. Ah, no, profe, se entiende. Perfecto. Bueno, y vamos con la que es como más complicada, que vendría a ser la hipérbola, ¿sí? Entonces, para que la ecuación general de la cónica sea una hipérbola, A y B dijimos que pueden ser iguales o distintos, ¿sí? O sea, pueden ser iguales o distintos, pero de distintos signos. Es decir, si A es positivo, B va a ser negativo, y así sucesivamente. Para poder graficarlo, también voy a tener que llevar, cuando la ecuación esté completa, a la forma reducida que me muestra el centro, ¿sí? Y las intersecciones con los ejes trasladados. Su forma más simple, ¿sí? Es la ecuación reducida que tiene centro de la hipérbola, que tiene centro en el origen, ¿sí? En este caso vamos a tener dos opciones, ¿sí? Una es cuando esa hipérbola va a intersectar solamente el eje X, que vendría a ser el primer caso, y otra donde la hipérbola va a intersectar solamente al eje Y, ¿sí? Fíjense que acá les muestro lo que les decía hoy, en donde no tiene raíces reales para alguna de las intersecciones. Por eso se generan las asíntotas. ¿Cómo voy a hacer para graficar? Bueno, supongamos que tengo centro en el origen, marco el centro de la hipérbola, ¿sí? Y voy a buscar los valores de la raíz cuadrada de A, ¿sí? Y los voy a marcar sobre el eje X, ¿sí? A siempre va a ser el denominador de las X. Voy a calcular la raíz cuadrada de B, por más de que en esa parte yo ya les dije que no habría valor real, pero igual lo voy a calcular y lo voy a marcar a B en el eje Y. Con esos 4 puntos, y trazando paralelas a los ejes X e Y, voy a armar un rectángulo, ¿sí? Y voy a trazar las diagonales de ese rectángulo. Esas dos diagonales van a ser mis asíntotas de la hipérbola. Fíjense que no calculo la ecuación de las asíntotas, solamente las marco, porque la idea es solamente marcar las ramas de la hipérbola. Y entonces voy a decir, de esta hipérbola yo sé que nunca va a intersectar en B y en menos B, pero sí intersecta en A y menos A y en A, ¿sí? Esos son sus puntos reales. Entonces me voy a parar en A y me voy a ir hacia la asíntota de un lado y hacia la asíntota del otro. Me voy a parar en menos A y me voy a ir hacia la asíntota de un lado y hacia la asíntota del otro. Una vez que grafiqué las ramas de la hipérbola, borro el rectángulo y borro las dos asíntotas, porque la idea era solamente graficar las ramas de la hipérbola. Y lo mismo acá, nada más que la diferencia es, una vez que hago el rectángulo entre A y B, trazo las dos diagonales que son mis asíntotas y acá digo, ¿cuál es negativo? El de las X, es decir, nunca va a intersectar en la raíz cuadrada del denominador de las X. O sea, en A y en menos A no voy a intersectar nunca con las ramas. Pero sí en B, porque Y es el término que está positivo. Entonces, me paro en B y me voy hacia las ramas. Me paro en menos B y me voy hacia las ramas. Y borro, una vez que termine eso, borro todo lo de adentro. Por ejemplo, tenemos esa hipérbola, ¿sí? Esa hipérbola, a simple vista me doy cuenta que va a intersectar al eje X, pero no al eje Y. Entonces, calculo A y B, ¿sí? Los dos valores de A, los dos valores de B. En este caso, los valores de A son la raíz cuadrada de 4, más y menos 2, y los valores de B van a ser la raíz cuadrada de 9, más y menos 3. Marco el centro de la hipérbola, marco los valores de menos A, de B y de menos B, y digo, a ver, B es el que no intersecta, bueno, acá yo sé que por acá no pasan las ramas, ¿sí? Armo el rectangulito, trazo las diagonales, ¿sí? Y me paro en A y me voy hacia las diagonales de ese rectángulo. Me paro en A y me voy hacia las ramas de ese rectángulo. Y ahí ya tendría graficada la hipérbola. Esta misma ecuación también les va a aparecer de esta manera. Bueno, ahí lo que yo les quería marcar era que nunca intersecto a esos valores de B. Esta ecuación también va a aparecer de esta manera y para poder llevarlo a esta expresión, lo único que tengo que hacer es convertir el término independiente en 1 y de esa manera me va a mostrar la hipérbola las intersecciones con los ejes coordenados.
Bueno, y en este caso, por ejemplo, tenemos el caso contrario, en donde no intersecta el eje X, pero sí intersecta el eje Y. Entonces hago lo mismo. Marco el centro, marco los valores de A, marco los valores de B, armo el rectángulo, trazo las diagonales de ese rectángulo y me paro en los valores de B y me voy hacia las ramas, hacia las asíntotas, perdón. Y acá tenemos una hipérbola también, ¿sí? Porque fíjense que tenemos los valores de A y B distintos y de distintos signos, ¿sí? Si fueran iguales sería el caso de la hipérbola equilátera, ¿sí? Bueno, en este caso son distintos. Entonces lo que voy a hacer es completar cuadrados porque me doy cuenta de que está trasladado con respecto del origen. El centro está trasladado. Completamos cuadrado entonces. Muy similar a la elipse. Separo por un lado los términos de X, por el otro lado los términos de Y. Voy otra vez a convertir en 1 los términos que están elevado al cuadrado. Entonces saco factor común, el 25 en el caso de las X, y el menos 9, ¿sí? En el caso de las Y voy a sacar el signo negativo. Entonces convierto a Y en positivo y en 1. Una vez que hago esto, aplico el método de completar cuadrado a los paréntesis. Entonces, a X me fijo, agarro este valor con signo y todo, lo divido por 2 y lo elevo al cuadrado, entonces le tendría que sumar para completar el trinomio cuadrado perfecto de este término un 4. Lo mismo acá, menos 2 dividido 2 es menos 1, elevado al cuadrado es 1. Entonces, a este término le tengo que sumar 4 y a este término le tengo que sumar 1. Y al mismo tiempo que se los sumo, se los resto. Una vez que hago eso, me quedo con el trinomio que quería formar para expresarlo en forma de binomio. ¿Sí? Y para sacar esos términos negativos, ¿sí? Y acá hay una diferencia importante con respecto de la elipse, ¿sí? En el caso de este, me va a quedar 25 por menos 4 menos 100 va a pasar sumando. Pero en el caso de las Y me va a quedar menos 9 por menos 1 igual a 9, ¿sí? Positivo, por lo tanto va a pasar restando. Es un error muy común pasarlo sumando. Y una vez que lo pasan sumando, les cambió las intersecciones con los ejes trasladados, ¿sí? Así que tengan cuidado ahí. Una vez que hago eso, convierto en 1 el término independiente, dividiendo todo por el término independiente. Y de esa manera obtengo la ecuación de la elipse que estaba buscando, en donde veo su centro, que es menos 2 y 1, y sus intersecciones con los ejes trasladados, que están en X en más y menos 3, y en Y en más y menos 25. ¿Sí? Entonces me voy al plano XY, marco el centro, genero como unos ejes trasladados, y me fijo, a ver, ¿cuál de las variables negativas? La Y, que significa que en más y menos 25 del centro no voy a pasar con mis ramas. Entonces los voy a marcar en rojito. Este sería el valor de B y el de menos B. Del centro marco menos A y A, que vendría a ser 3 y menos 3. Entonces me queda menos 3 de un lado, 3 del otro. Con los valores de B y los dos valores de A, armo ese rectángulo. ¿Sí? Trazo las diagonales de ese rectángulo, que van a ser las asíntotas de esta hipérbola, y me paro en el valor de A y me voy hacia la asíntota de un lado y hacia la asíntota del otro y genero la primera rama. Me paro en el valor de A, positivo, y voy hacia la asíntota de un lado y hacia la asíntota del otro para generar la segunda rama. Una vez que hago eso, ya voy a tener las ramas que estaba buscando. Le vamos a borrar todo lo de adentro y nos vamos a quedar solamente con las ramas de la hipérbola. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá?
No, profe. No, profe. Muy buen Se te hace repaso. todo, profe. No, sobre el tema puntualmente no, solamente por si sube las filminas, a dónde las sube. Bien, como les dije, mañana al más tardar el mediodía en la autogestión les voy a poner cómo se tienen que matricular al aula y todo esto va a estar subido en el aula virtual, el video con todo. Y una cosa más, va a haber otro video que es representaciones en R3, que no es urgente que lo vean para la semana que viene, sino que para que lo vayan viendo nada más, ¿sí? Que vendría a ser el segundo tema que tendríamos que ver, pero lo voy a hacer online porque no lo vamos a utilizar hasta casi al final del cuatrimestre, pero sí o sí tiene que estar en la segunda clase, así que bueno, eso se lo subo, voy a hacer una grabación muy parecido a la clase esta, digamos, pero como es más difícil graficar en el espacio de las 3 dimensiones, ese lo subo grabado, ¿sí? Para que lo vayan viendo. La clase que viene, vemos dominio de funciones, por lo tanto, necesito que ustedes me vean las ecuaciones y no se me confundan entre una elipse y una circunferencia o entre una elipse y una hipérbola, ¿sí? Así que traten de hacer la ejercitación que les voy a subir este fin de semana para la clase que viene. ¿Alguna otra duda que quieran preguntar? Profe, disculpe una duda aparte que tengo. Sí. Le quería consultar, pero yo más que todo me había notado en este curso porque como es turno noche, tenía bueno entendido que era a partir de las 6. ¿No hay alguna posibilidad que sea un poco más tarde porque en el caso, por ejemplo, de aquellas personas que trabajan o que tienen alguna